días. Iniciamos aquí Despierta con CDN. Hoy es jueves 27 de agosto. Finalmente se va a acabar el mes de agosto y qué bueno, porque eso significa que casi estamos terminando el año 2020, un año que sigue siendo muy difícil y al que queremos decirle bye bye muy pronto. Hoy es el amanecer de una noche de decretos donde se han sustituido personas interesantes de la vida nacional, pero además donde ocurrirán cosas interesantes a lo largo del día. Recuerda que puede seguirnos a través de nuestra página de internet www.cdn.com.do y a través de nuestras redes sociales. Buenos días, Catherine. Buenos días, Nelson. Buenos días a los televidentes. Se va agosto, leo en el Caribe, que dice que agosto es el mes con más muertes por coronavirus, 443 personas. Wow. A propósito de las redes y las distintas vías por las cuales ustedes pueden seguirnos, quiero comenzar saludando a parte de la gente que está ahí en Facebook Live, los que están en Twitter, pero especialmente los que están fuera del país, al doctor oftalmólogo, buen amigo Cristóbal Fernández Peña en Barcelona, a Crismey Dureña, periodista en Madrid, y a los compadres Rada y Manolo, ellos están ahí en Nueva York, en el este de los Estados Unidos. Saludos para todos ellos, aquí comenzamos. Qué bueno, qué bueno. No, que me están diciendo, pero nosotros estamos ahí. Los de España están tranquilos porque ya ellos ahora están prácticamente reposando. Pero los de Nueva York están con nosotros ahí, Rayé. Bueno, saludos a la gente. Miren, buenos días Nelson, buenos días Yulisa, un gusto también saludarlos a ustedes y saludar a toda la audiencia de Despierta con CDN. Por cierto, como decía Nelson, si ustedes quieren comentar sobre el contenido del programa, utilicen el hashtag, la etiqueta Despierta con CDN en todas las redes sociales. Ahí vamos a estar pendientes también para responder a sus inquietudes. Hoy jueves, o como digo yo, viernes chiquito, el presidente de la República se está preparando para irse de fin de semana a Pedernales. Dice él que se tomará unos días de relax. Yo no sé si siendo presidente y con tanta cosa él podrá descansar, pero al menos es el ánimo. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero de momento vamos a ver el contenido del programa en los titulares. Senado de la República aprueba extensión de estado de emergencia por 45 días más a partir del próximo 4 de septiembre. Trasciende a nivel internacional el escándalo de República Dominicana por uso de niños en baile sexual. UNICEF se pronuncia. Presidente Abinader sustituye a Agripino Núñez Collado del Consejo Económico y Social. 14 personas detenidas en una fiesta de cumpleaños en medio de la pandemia en Los Hatillos de Atomayor. Este jueves hablamos sobre los retos que vive la República Dominicana en materia de economía con el economista Henry Ebrard. ¿Cuál es el impacto psicológico y las consecuencias de sexualizar niños? Analizamos el tema con la doctora Ana Simón. Pasemos de inmediato a un vistazo a lo que traen la portada de los diarios impresos y también a la agenda del día. Susan Castaños. Gracias, Nelson. Saludar de manera especial a toda nuestra teleaudiencia de Despierta con CDN. De inmediato repasemos los principales acontecimientos para este jueves que se encuentran en la portada y, por supuesto, las actividades. Vamos a iniciar por el periódico de la Casa, El Caribe, donde observamos en su portada, destaca el titular siguiente: auditarán gestión pasada desde la Contraloría General, detallando que según declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, la Cámara de Cuentas no está en condiciones de atender el cúmulo de solicitudes de auditorías de los ministerios. La gráfica principal de El Caribe es de Nelson Arroyo y se titula así: analizan el combate a la criminalidad. La imagen muestra la reunión que solicitó el ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez, en la que participaron las autoridades de seguridad y persecución al delito. Vemos una segunda fotografía en la portada de El Caribe y es de Dani Polanco y se titula así: el gobierno entrega 234 puntos de 5 millones de pesos a la UAS. Fue captada durante la visita del presidente de la República a esa casa de estudios. El llamado que destaca El Caribe dice así: neumólogos dicen no existe fármaco específico para tratar el COVID-19. Otro llamado en la portada de El Caribe destaca que el Senado aprueba extender la emergencia sanitaria por 45 días. Continuamos de inmediato con el diario Listín Diario, y otro de los diarios de mayor tradición del país titula su portada de la siguiente manera: Pedernales será la otra meca del turismo, destacando el compromiso que ha hecho el presidente Luis Abinader con desarrollar el turismo en esa provincia.
El listín también destaca las declaraciones del director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, que dice: la red pública de hospitales está en condiciones muy delicadas. Otro llamado que hace el Listín Diario recuerda que hasta ayer las muertes por COVID-19 sumaban 1.613 personas. Continuamos con el periódico Hoy. Su amplia portada está titulada con el siguiente texto: funcionarios de alto nivel tratan seguridad ciudadana. Destaca en alto de la portada del Hoy el recorrido que hizo el ministro de Salud Pública por el sector La Yuca. La segunda fotografía del Hoy muestra los preparativos de las personas ante la inminente llegada del huracán Laura, que hacen fila hacia Texas y Luisiana en Estados Unidos. Miremos ahora el Diario Libre y su portada principal está titulada de la siguiente manera: gasto social y caída de ingresos obligan a financiar el presupuesto. Refiriéndose al gobierno deberá acudir al financiamiento internacional. Vemos otra gráfica del Diario Libre y está titulada así: el presidente habla con los medios de comunicación. Además muestra un almuerzo que sostuvo el primer mandatario nacional con los directores de los principales diarios del país. Diario Libre también contiene dos llamados centrados en la educación. Uno refiere que Educación suspende las pruebas nacionales y el otro detalla que la UAS recibirá 234 millones de pesos para apoyo a las clases. Veamos ahora los titulares de las principales actividades en agenda para este jueves. Y es que a las 9 de la mañana, el Tribunal Constitucional realizará una audiencia pública virtual que será transmitida a través de varias redes sociales. Mientras que para las 10 de la mañana será la juramentación del nuevo director general del Infotet. A las 10 se tiene pautada sesión en la Cámara de Diputados para conocer el presupuesto complementario. Mientras que a las 11, una rueda de prensa del director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez, en la sede de esa entidad. Así finalizamos este resumen informativo de las principales portadas de los diarios nacionales y, por supuesto, de las actividades periodísticas para este jueves. Bueno, gracias, Susan Castaño. Vámonos de inmediato entonces. Vámonos de inmediato a ver qué nos trae el tiempo, ya que el Caribe tiene su agenda propia y que al entrar a septiembre entramos en el mes más activo o convulso de la temporada ciclónica. Hola, ¿qué tal? Soy Gis Uriel con las informaciones meteorológicas. Desde esta tarde empieza a llegar a República Dominicana la nube de polvo sahariano que se encontraba en el Atlántico. Estará cubriendo gran parte del territorio nacional desde la madrugada de este viernes. Justamente va a extenderse hasta el fin de semana y posiblemente hasta el lunes o hasta el martes, con una disminución de las partículas justamente iniciando la próxima semana laboral. Tendremos por lo menos de 4 a 5 días con la incidencia de estas partículas que llegan desde África hasta el territorio dominicano, incrementando la sensación de calor en todo el país, también las alergias respiratorias y disminuyendo las precipitaciones. Así que mucha atención porque tendremos polvo del Sahara durante varios días en República Dominicana. En directo vamos a presentar el estado del tránsito. Los usuarios de redes sociales, específicamente de la plataforma Waze, informan este panorama que ven en pantalla. Al menos esto es lo que ocurre en este momento en Santo Domingo Norte, en los alrededores del puente Presidente Jacobo Macluta, específicamente Avenida República de Colombia. También en la carretera La Isabela hay retraso, como ven ustedes allí. Hay fuerte entaponamiento, específicamente para incorporarse a la Avenida República de Colombia, que, como saben, se une a los alrededores de la avenida Los Próceres, todo ese trayecto alrededor del hermosísimo Jardín Botánico, en donde estuvimos hace algunos días haciéndonos una bellísima sesión de fotos, que por cierto nuestra querida directora de mercadeo Arlene Reyes estuvo coordinando. Nelson salió espectacular, esas fotografías las tengo yo guardaditas para el momento en que él quiera que las hagamos públicas. Autopista Duarte también tiene retraso, lo ven ustedes allí, para incorporarse al polígono central, a la capital. Los vehículos que por allí transitan circulan con cierta dificultad. El polígono más bien está despejado, según estuve revisando más temprano. Hay sí, como siempre, un poco de retraso vehicular también para incorporarse a el polígono, específicamente desde Santo Domingo Oeste hasta los alrededores de la avenida Máximo Gómez. En la avenida Tiradentes, sus alrededores también está con cierto retraso vehicular.
Este es el panorama que repetimos, informan los usuarios de redes sociales. Tenemos una sorpresita preparada un poco dentro de unos días les vamos a contar, ya se está acercando septiembre, como decía Yulisa, para hablar del tránsito. Porque bueno, uno hace esta comunicación de acuerdo también a lo que uno puede visualizar a través de una aplicación que nos ha facilitado la vida a muchos, el Waze. Yo no sé si ustedes lo utilizan, yo lo uso a diario, pero hay personas calificadas, expertas, y van a estar con nosotros pero muy pronto. Y mucho mejor armadas también. Así es, claro. Vámonos a nuestra primera pausa, regresamos de inmediato con Despierta con CDN. Hay un dicho de que capital es capital, pero los pueblos también existen. Silvania Lima, CDN en los pueblos. Iniciamos el recorrido por el interior del país en la frontera. Tras varios meses cerrado por la pandemia del COVID-19, autoridades y comerciantes de la frontera se reúnen para una posible apertura del mercado fronterizo. Ramón Medina con los detalles. Autoridades del gobierno, encabezada por el director general de Frontera, Ramón Ernesto Pérez Tejada, y el general de brigada Santo Domingo Guerrero Clase, se reunieron en el día de hoy con comerciantes de Dajabón con la finalidad de implementar acciones para la apertura gradual del mercado fronterizo. No, solamente la escuchamos y la vamos a someter a la presidencia para los fines de que conjuntamente con el Ministerio de Salud y Aduana sean evaluadas. Y yo estoy seguro de que algunos puntos de ellas serán tomados en consideración porque las vemos razonables. Durante el encuentro, los comerciantes plantearon a las autoridades las medidas que implementarían en el paso fronterizo y las instalaciones del mercado para permitir el ingreso de compradores haitianos y evitar la propagación del COVID-19. De su lado, el alcalde municipal expresó que están dadas todas las condiciones para aperturar la frontera y el mercado fronterizo y dar paso al intercambio comercial entre la República Dominicana y el vecino país. Finalmente, las autoridades civiles y militares recorrieron el lugar para contactar la posible apertura y contemplar la propuesta que será evaluada por el presidente de la República. Los vendedores de artesanía de Puerto Plata denunciaron que los dueños de los hoteles Playa Dorada aprovecharon el cierre de sus negocios por la pandemia del COVID-19 para destruir sus establecimientos. Según informan, hay un acuerdo para reubicarlos en una plaza, pero esta edificación aún no está lista. De forma simultánea, moradores de los sectores La Manicera y Barrio Azul en San Francisco de Macorís realizaron una vigilia para exigir al nuevo gobierno la reubicación de personas que viven en las proximidades del río Jaya. Explican que decenas de hogares se han visto afectados en las últimas temporadas ciclónicas y las autoridades no han buscado una solución definitiva. Y aquí en el Barrio Azul hacer una protesta pacífica para que las autoridades, las nuevas autoridades de aquí de San Francisco de Macorís tengan un poquito de sensibilidad, a igual que el presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona. El alcalde Carlos Guzmán fue ratificado como presidente de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo en una asamblea extraordinaria celebrada en la sede de la Liga Municipal Dominicana, con la participación de los gobiernos municipales que integran ese organismo. En la asamblea se decidió que los distritos municipales y municipios de Santo Domingo y San Cristóbal puedan incorporarse como miembro pleno a la mancomunidad, siempre que lo aprueben sus salas capitulares. Silvania Lima, CDN. Bueno, las gracias a Silvania Lima en su recorrido por los pueblos. Bueno, y hablamos de más estado de emergencia para ir aclimatando la materia. El Senado de la República aprobó en única lectura la resolución que autoriza una nueva prórroga del estado actual de emergencia por 45 días más, como solicitar el Poder Ejecutivo. Tenemos a nuestro compañero Rentería Montero que nos cuenta los detalles. El requerimiento del Poder Ejecutivo fue aprobado a unanimidad por los legisladores del oficialista Partido Revolucionario Moderno, con mayoría en el Senado. Hasta que no haya un control absoluto de la pandemia, pues tenemos que seguir manejando condiciones. Esto es una realidad, el coronavirus y la cantidad de muertes y además los contagiados que hemos tenido. Por eso estamos de acuerdo. La medida, que se extenderá por 45 días,
va en consonancia con otras anunciadas por el gobierno para contener los casos de contagios y muertes por coronavirus. De ahí la exhortación para que se agilicen las pruebas de detección y sus resultados. Para que así tengan la facilidad de poder hacerse la prueba a todas las personas que sientan los síntomas del coronavirus. La falta de cuidado que observan ciudadanos en medio de la pandemia es tema que preocupa a legisladores. Lo más importante es que la gente, el país, entienda que debe tomar conciencia de que esto es serio y que deben respetar los horarios, el toque de queda, el distanciamiento social, andar con su mascarilla. Por el coronavirus han fallecido en el país 613 personas, mientras que 92.557 son las contagiadas. El trabajo que nosotros estamos haciendo en la cuarentena es completamente diferente al trabajo que se estaba haciendo anteriormente. La resolución aprobada en el Senado pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde se espera sea aprobada sin dilación. Rentería Montero, CDN. Oportuna y necesaria esa extensión del estado de emergencia nacional. Eso comenzará a correr a partir del jueves próximo, 3 de septiembre. 45 días. En la misma misiva que dirigió el presidente Abinader al presidente del Senado, Eduardo Estrella, dice que se van a mantener algunas restricciones, como el toque de queda. Hay que esperar eso. Y digo que es oportuna y necesaria, porque ustedes están viendo que la pandemia se mantiene en sus buenas. Ayer escuchamos del ministro de Salud que en el boletín epidemiológico solo se incluyó el reporte de casos nuevos de los laboratorios. Yo diría de algunos laboratorios, porque en el laboratorio nacional hay un tranque, hay un problema con el sistema. Los nuevos laboratorios no han sido incorporados, se están habilitando y faltan algunas cosas. Es decir, que el mensaje es no perder de vista a la pandemia, y me gustó cómo el Senado de la República, no necesariamente porque exista una mayoría del PRM, sino porque hay una identificación con esta causa, aprobó inmediatamente la solicitud. Buena por los senadores. Miren, el estado de emergencia se vence el 3, el actual, o sea que empezaríamos el 4, Nelson, 3-4. Eso implica que vamos a llegar a mitad de octubre. Finales de octubre prácticamente. No, sí, 20 de octubre. 20 de octubre. Más o menos mitad de octubre, sí, teniendo estado de emergencia y teniendo toque de queda. Y posiblemente lo renueven nuevamente por la misma condición si no logramos aplanar esta curva. ¿Ustedes se imaginan diciembre con estado de emergencia, toque de queda? ¿Cómo sería un 24 de diciembre? La gente con mascarilla y haciéndolo por Zoom. Miren, yo le digo, hay que hacer trabajo psicológico en esta pandemia. Sí. Yo soy de las que, no sé si hay quienes comparten conmigo esta idea, me preparo para el peor panorama para tener buena noticia. Con lo que hemos visto durante este 2020, entiendo, es una posibilidad y no remota que concluya 2020 en medio de un estado de emergencia en la República Dominicana. Las declaraciones, por cierto, del ministro de Salud Pública, que reflejan hoy los principales diarios impresos, dan cuenta de que no solamente tenemos un panorama delicado por los contagios, sino que también la atención en los principales centros de salud públicos del país van a estar en el ojo del huracán. Y hablando de huracanes, no sé si nuestro compañero Oscar Guedes ya tenga imágenes de lo que está ocurriendo en Texas, también en Luisiana, con relación al huracán Laura. Él estaba comentándonos más temprano que ya se convirtió en huracán categoría 2. Entró en Luisiana como un huracán categoría 4, cuando ya se cumplen 15 años de los efectos del huracán Katrina, que devastó, como saben, a Luisiana. Hubo aviso de marejada para toda la costa de esta zona de los Estados Unidos, y definitivamente hay que estar muy, pero muy pendientes de lo que hay. Una pena, porque los vientos están en 177 kilómetros por hora. El sistema eléctrico ha sido duramente dañado. Nos informan que hay 359.070 personas o residencias sin electricidad en Luisiana. Y en Texas no es diferente. Ahí hay 85.438 casas sin electricidad. Imagínense lo que significa eso para los gringos que no están acostumbrados a ver un apagón. Mira, hay imágenes de lo que ha ocurrido durante la madrugada con la entrada de este fenómeno atmosférico que, como saben, dejó 24 víctimas fatales en la Española, incluyendo la República Dominicana, por supuesto. Ha sido, por supuesto, el panorama más difícil en Haití.
Ahí está. Era Balaguer que decía que a República Dominicana la cubría el manto de la Virgen de la Altagracia. ¿Ustedes se imaginan que aquí hubiese entrado con esa fuerza, con esos vientos y con esa cantidad de lluvia? La tormenta lo que trae es mucha lluvia, trae menos viento, el huracán es más potente en cuanto a viento, pero ustedes se hubieran imaginado República Dominicana bajo los efectos que está viviendo en este momento Luisiana. Eso es un comentario que hacemos, Yulisa, en distintas oportunidades cuando tenemos que hacer acá cobertura en CDN sobre el efecto de los huracanes, sobre el efecto de este tipo de fenómenos atmosféricos, porque, y esto hay que tomarlo en consideración, qué bueno que tenemos autoridades renovadas, ese qué pasaría si. Yo pienso que debemos dejar de mencionarlo desde el punto de vista de las autoridades y empezar a prepararnos, porque es inminente, porque por más manto sagrado de la Virgen de la Altagracia que tengamos en la República Dominicana, está la situación de vulnerabilidad. Pero mientras tanto vamos a hablar de otros temas, Nelson, Yulisa, que contempla la agenda informativa del día y que ha sido noticia también fuera de nuestras fronteras. Hoy República Dominicana está en el ojo del huracán a nivel internacional por esto, la difusión de imágenes de niñas y niños cargadas de erotismo, sexualidad y sensualidad ha hecho que voces profesionales y del más alto nivel eleven su voz para expresar repudio a acontecimientos recientes. Los últimos casos fueron puestos en la palestra por el cantante de música urbana Don Miguelo y la llamada influenciadora, así la llaman algunos, Mami Jordan. Vean. Voces tan autorizadas como la del representante local adjunto de UNICEF, Eduardo Gallardo, se elevan en contra de la exposición de niños y niñas en videos cargados de erotismo. Frente a los videos que hemos visto en los últimos días, en los que se pone a niños y a niñas en situaciones de sexualización propia de personas adultas, UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, hace un llamado a la sociedad dominicana, a los medios de comunicación, a las autoridades y especialmente a las familias a extremar las medidas para evitar que este tipo de situaciones se produzcan y proteger a los niños y a las niñas. Los casos del cantante de música urbana Don Miguelo y de la influencer Mami Jordan hicieron sonar las alertas. Los especialistas están convencidos de que hechos como estos causan un daño severo a la niñez. La hipersexualización de la infancia solo abre las puertas para la comisión de otros delitos, como son el abuso sexual, la explotación sexual y el matrimonio infantil. Debemos ser claros y directos con esto. Estas situaciones de ninguna manera pueden ser aceptadas. La psicóloga y terapeuta familiar Ana Simó analizó en su programa Conversando con Ana Simó el caso particular de Mami Jordan. La influencer expone a su hijo en una escena que para muchos ha resultado patética. Hay cientos de Mami Jordan en los barrios, cientos de mujeres que se van a los colmadones a beber y le bailan así a sus hijos y ponen a sus hijas a bailar así. Eso que pasó con Don Miguelo es un reflejo de lo que está, es un reflejo de nuestra sociedad. Para la especialista, la acción de Mami Jordan es evidencia incestuosa. Son movimientos que realmente llaman al abuso sexual, sí debo de decirlo respetuosamente y de frente, como siempre yo he sido. Las autoridades han prometido procurar castigos ejemplares en los casos en que adultos exponen a niños en escenas eróticas y sensuales. Las acciones del artista y de la influencer han provocado el rechazo de distintos sectores de la sociedad. Silvania Lima, CDN. Bueno, muy actual ese caso que involucra al cantante Don Miguelo, no es el Don Miguelo, él es Miguel Ángel Valerio Lebrón, y a la denominada influencer Mami Jordan. A propósito, nosotros tendremos hoy a Ana Simó en breve con nosotros y vamos a conversar con ella sobre estos hechos que de primera intención yo veo que hay un desconocimiento olímpico de lo que son las buenas prácticas de la crianza en el hogar. Además del desconocimiento que hay de lo que es la ley y además creo que los padres principalmente, los adultos responsables deben hacer conciencia porque en los dos casos yo he visto lo siguiente. Dice esta joven, Mami Jordan, que ese es su hijo. Como quien dice, es un problema mío. Eso yo no puedo es hacer así. lo que yo quiera. Y en la protesta de San Francisco ayer a favor del cantante Don Miguelo, escuché entre los argumentos que implicaban cierta condescendencia de que hay dos sobrinas de él.
ahí viene el asunto como del entorno familiar. No, eso es grave en toda circunstancia. Entonces, es menester que exista algún ejemplo. Se den en estos casos, como debe darse también en el del joven del Café Caliente, en el caso de Liz María, que momentáneamente ha sido relegado, la niña aquí de la zona este. ¿Qué monto de la pena? No sé, pero sí debe existir un mensaje claro a la sociedad de que esas cosas no se pueden tolerar y que deben servir para crear conciencia y para educar. Miren, ese es el problema de tener a los famosos influencers en una posición de privilegio, a la que ellos entienden que se les debe permitir y perdonar cualquier cosa. Un influencer, y eso no es solamente en República Dominicana, sino en muchos otros países, no es necesariamente una persona ni culta, ni educada, ni estudiada, ni con una historia de vida ejemplar, ni con un camino recorrido que sea bueno. Simplemente son personas que hacen cosas para llamar la atención. Y en esa tarea de intentar ganar likes, de intentar tener más seguidores, porque eso monetiza a fin de mes, pues hay personas que llegan a hacerlo todo. Aquí hay mujeres que salen desnudas, aquí en cualquier parte, simplemente para conseguir más seguidores. Hay otros que hacen algo que se llama OnlyFans, que es simplemente algo sexual, pero todavía más subido, y donde tú haces un grupo más cerrado en redes sociales, y ahí no solamente te monetiza a fin de mes, sino que para que cualquiera quiera entrar, tiene que pagar directamente. En el caso de los niños, esto es una tendencia que se hace visible en este momento porque se grabó un video y el video se hizo viral. Sin embargo, ese no es un comportamiento nuevo, ni es un comportamiento aislado, ni lo hace solamente la famosa o la señorita influenciadora, quien, por cierto, tengo entendido que también tuvo una niñez muy difícil, y parece, según dicen los mismos especialistas, que padres que han tenido niñez difícil muy posiblemente hagan que sus niños también tengan una niñez difícil. Decía UNICEF, y qué bueno que se pronunció UNICEF al respecto. Sí, porque le da otro carácter al debate. Claro, es más, lo internacionaliza. Totalmente. Decía UNICEF que esto viola la Convención de los Derechos del Niño que había firmado República Dominicana y que la ratifica cada vez que hay cumbre. Viola el Código del Menor, viola el derecho intrínseco del niño, pero además vulnera la misma responsabilidad del padre, que está llamado no solamente a educar con el ejemplo, sino a proteger la dignidad de un niño. Nosotros nos quejamos cada vez que violan un infante, cada vez que desaparece un niño y aparece violado y muerto. Pero ustedes saben qué, un niño que es sexualizado en su casa pierde el temor y normaliza que otra persona le haga lo mismo. Un padre no debe alegar desconocimiento cuando se trata de la crianza y el ejemplo de un niño, y qué pena que nosotros estemos hablando de esto hoy, porque justamente la persona que lo hizo para tener más seguidores, para ser más visibilizada y para salir precisamente en los canales de televisión donde nosotros le estamos poniendo, que tenga sus consecuencias, y ojalá que con ella se dé un ejemplo. Miren, no hacen 10 días de que dimos la noticia acá de la desaparición y muerte confesa de la niña Liz María. Eso generó conmoción en la totalidad de la sociedad dominicana, que a veces a mí me luce cuando uno ve protestas como la que bien comentaba Nelson y Yulisa en San Francisco, en defensa, no de Don Miguelo, en defensa de la acción, porque Don Miguelo puede ser un cantante querido por distintos sectores del país. Él tiene un éxito ganado por su trabajo. Yo particularmente no soy su fanática, evidentemente, pero uno reconoce desde el punto de vista de su talento, ¿no?, para la música urbana y tal. Siempre está este debate. Si este tipo de conducta se normaliza, entonces ¿cómo podemos conmocionarnos o mostrar dolor ante casos como el de Liz María? Eso definitivamente muestra una suerte de doble moral. Y Yulisa comentaba cómo la dignidad de los infantes se ve vulnerada desde el espacio más precioso, que es el del hogar. Si no podemos darle protección a nuestros niños y adolescentes entre las paredes de nuestra casa, ¿cómo podemos exigirle posteriormente al Estado que les garantice seguridad, salud mental, en fin?
Este tipo de situaciones llaman a que dentro del núcleo más pequeño, pero más importante de la sociedad, se revise especialmente cuál es el tratamiento. El gobierno de turno, y en esto yo vuelvo a reiterar el llamado, porque como tenemos todavía nuevas autoridades, tiene un gran compromiso de enviar mensajes claros y contundentes de cómo quiere que sea la República Dominicana en estos 4 años. ¿Qué va a dejar? ¿Cuál va a ser el legado? Yo creo que en esto es importante que se coloque el ojo, porque lo que se ve en redes sociales ya es, por decir lo mínimo, un relajo. Nelson. No podemos echarle la culpa al mensajero a propósito de las buenas y malas, y me refiero a las redes sociales, pero eso también remite a una discusión del papel que deben jugar las redes sociales, que no es el tema, usted dirá, pero por medio de las redes sociales es que nos enteramos de estos 2 casos y de los otros 2, de la niña Liz María y de la joven del café caliente. Pero hay un llamado de UNICEF al respecto. ¿Qué usted puede hacer? El llamado que hace UNICEF a los adultos a propósito de este tipo de espectáculo. Llama UNICEF a los ciudadanos a que condenen el hecho, eso es lo primero, pero además a que no difundan ese material. ¿Qué dice al respecto UNICEF? Eso sería aumentar la revictimización y contribuye a la finalidad inicial de los adultos que generan estos videos. Entonces, ¿qué se puede hacer independientemente de entrar a calificar las redes sociales? Condenar el hecho, no difundirlo y dejarlo del tamaño que lo produjo la persona que quiere ese sonido a costa incluso de la niñez y un caso más grave de su propio hijo. Pero aquí se hace persecución por ejemplo, de madres, Nelson, que le dan bebidas alcohólicas a sus hijos. Eso lo hemos visto en ocasiones anteriores, también a las que promueven que fumen juca, en fin. Así cada que Semana Santa, cada diciembre, claro, esa es la historia esto no propia. es algo nuevo. Lo que sí puede ser nuevo es la acción de la autoridad, que pone una vez de manifiesto la responsabilidad de todos. La acción gubernamental como brazo ejecutor no solamente de la aspiración social, sino de los contratos sociales que están en las leyes, en las normativas, en los reglamentos. Ahí hay consideraciones de otra índole que abordaremos más adelante con la invitada del día, con Ana Simón, por ejemplo. El problema es que las autoridades tienen que funcionar como brazo persecutor después de que se ha cometido el hecho. Cuando se trata de niños hay que tratar de que el hecho no se cometa, de que no llegue a cometerse, y esto es responsabilidad de los padres. Fíjense cómo los padres se quejan, lloran amargamente cuando los niños son dañados, pero ¿cuál es el papel que usted ha jugado en su casa? ¿Cuál es el respeto y la dignidad que usted ha respetado con esos niños pequeños para que ellos sepan establecer la diferencia entre una relación sana y una relación retorcida? Los niños no se pueden sexualizar, no se pueden más allá hipersexualizar y mandarles el mensaje de que eso es correcto, ponerlo desnudo a bailar. El que vio ese video, señor, ese video lo que dé asco. Asco. Y después usted querer decirle a ese niño, no te deje tocar de alguien, ¿con qué cara tú le dices a un niño pequeño? Lo que yo te hago, solo te lo puedo hacer yo, pero no te lo puedo hacer otra persona. Eso es dañándole la psiquis y la estabilidad emocional desde chiquito. Un niño que crece torcido es un niño que va a ser un adulto retorcido y que va a criar más niños retorcidos. Y así simplemente se hace una cadena, como una culebra que se muerde la cola, y seguimos viviendo en una sociedad donde todo el mundo pide ayuda, pero nadie hace nada para no necesitarla. Vámonos a una pausa. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias por el favor de su sintonía. Nosotros vamos a continuación a conversar sobre un tema que en este momento es tendencia en todas las redes sociales. Hace 8 horas específicamente, lo veo en la cuenta de comunicaciones de la República Dominicana, se emitió un decreto que sustituye a Monseñor Agripino Núñez Collado del Consejo Económico y Social por el señor Rafael Damares Toribio Domínguez. Quedó designado mediante el decreto que ven en pantalla, es el 393-20. De esta manera, repito,
el Poder Ejecutivo designa a Rafael Toribio Domínguez como presidente del Pleno Económico, del Consejo Económico y Social en sustitución de Monseñor Agripino Núñez Collado. ¿Quién es Rafael Toribio Domínguez? Está graduado en Ciencias Sociales por el Instituto Social León 23 de Madrid, la Universidad de Salamanca, es el coordinador del Diálogo INTEC para la Acción, también ha sido rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo en 2 periodos, ha sido presidente de la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios, coordinador del Movimiento Participación Ciudadana, miembro de la Comisión de Verificación de las Elecciones Presidenciales del año 1974, es observador electoral en varios países y se desempeñó, y esto le da un carácter además de expertise a la tarea a la que le ha encomendado el presidente Luis Abinader como director ejecutivo de este Consejo Económico y Social. Así que sabe cómo se maneja esta institución creada, si no me equivoco, en 2015 por el presidente de la República, Danilo Medina. Bueno, la ley es de 2015, pero eso tiene rango constitucional. Eso está en el artículo 251 de la Constitución. Yo podría agregarle algo más de Rafael Damaris Toribio, de lo que dice Catherine, una persona conocida, es una persona amiga, un militante de la sociedad civil. En determinado momento a él le gustaba que le llamaran así. Es el esposo de una reconocida historiadora, muy amiga, una familia muy bella, muy linda. Y yo creo que méritos sobran para esa designación y ojalá que el Consejo Económico y Social pueda rendir las labores para las cuales fue creado, incluso para las cuales fue incluida en la Constitución y que tienen mucho que ver con la agenda nacional. Por la ley, el Ministerio de la Presidencia es que encabeza ese consejo. Solo un detalle, y era la intervención. La sustitución de Monseñor Agripino Núñez Collado debió venir por un problema de delicadeza personal, previa solicitud de que él renunciara por motivos de salud, podían ser. Hay que ver si se lo pidieron y no quiso. No, ¿cómo va a ser? De mil amores, Monseñor Agripino Núñez Collado. Recuérdense que por la campaña electoral, con los líos que hubo ahí, él salió de su casa para rendir una labor al país. Yo estoy seguro de, y por eso que hablo que es un detalle de delicadeza, que ni le quita más ni le quita menos. Como sino le hicieron a Berlinesa. En la figura de Monseñor Agripino Núñez Collado, que tiene una estatura, perdón que tú mencionas a Berlinesa, es una estatura muy grande la de Agripino Núñez Collado en este país, y yo hubiese abogado, pero es un detalle nada más, señores. O sea, no es... Tú dices que por delicadeza. Delicadeza personal con Monseñor y por los aportes, las contribuciones que ha hecho a este país a través de su vida, principalmente en lo que tiene que ver con la concertación social, con el diálogo, que son parte de la tarea del Consejo Económico y Social. Solo ese detallito quería subrayar y saludar a Rafael Toribio, como lo conocemos, por esta designación, y creo que va a ser un ente dinamizador en el Consejo Económico y Social. Tú sabes que el decreto lo recibimos cerca de las 11 de la noche, ¿verdad? Sí. Si usáramos el hashtag que produjo el cambio de gobierno, la noticia habría sido "se fue Agripino", un hombre que está ahí desde el 2005, lo nombró Leonel Fernández con un decreto en el año 2005, y que a pesar de que ha participado en conversaciones que han parido algunas leyes interesantes, que empezó precisamente con lo del diálogo tripartito por allá por el 85, y que parió la ley de los derechos de los trabajadores cerca del año 92, también la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo un poco más cerca de nuestra fecha, pero Agripino ha sido un hombre que ha estado presente en la mayoría de los conflictos estratégicos políticos que ha tenido República Dominicana. Hay mucha gente que alaba los lores del señor Agripino Núñez Collado, sin embargo hay otros que no tienen tan buenos recuerdos y que no piensan exactamente lo mismo, porque aquí dejaron de darse muchas cosas a la luz de la gente y de la sociedad precisamente porque se apañaron, se les pasó paño tibio, quizás en pos de la democracia, como se decía en ese momento, en pos de la tranquilidad social, como se decía en ese momento, cosas que nunca tuvieron consecuencias, pero tuvo sus luces y tuvo sus sombras, un hombre que ya tiene su edad, como decía Nelson, que tiene sus enfermedades también, y yo creo que le tocaba desde antes, pero
qué bueno que se lo llevaron y que pusieron una persona mucho más joven que va a rendir otros frutos, porque el Consejo de Estrategia, el Consejo Económico, Social e Institucional juega a veces roles importantes. En el caso, repito, de Agripino, hubo algunos roles que tal vez no fueron tan elegantes, pero de que hizo en algún momento su trabajo y de que fue mediador en muchas de las crisis, pues ciertamente lo fue. Le decían el mediador por excelencia. Así es. Sí, y yo no así creo que deje de serlo tampoco. No, es una gran persona. Mire, Juan Isidro Jiménez Grullón, los jóvenes no conocerán a este político dominicano. Una vez le dije yo, don Juan Isidro, pero usted no lo deja pasar una Balaguer. Y dice, mira, yo para juzgar a la gente tengo una balanza, las cosas buenas y las cosas malas. Con Balaguer, las cosas malas son las que predominan. Entonces yo caracterizo a Balaguer por las cosas malas. Yo estoy seguro que cuando se abran las puertas de la historia, Monseñor Núñez Collado va a entrar a ella por la puerta grande. Sí, posiblemente la balanza se incline más hacia las mediaciones que hizo y la gente lo valore, pero también tuvo unos cuantos saquitos en la balanza. Pero mucho más. Yo recuerdo ese diálogo nacional que tú mencionas, la parte del código laboral, cómo Agripino Núñez Collado se metía con los sindicalistas y con los políticos en Jarabacoa, un retiro de 4 días para ponernos de acuerdo, sin sotana ni nada. Entonces es un hombre también era un hombre con los pies, además de cura, con los pies sobre la tierra. El Consejo Económico y Social, hay que decirlo, está establecido, según bien comentaba Nelson, tiene carácter constitucional y entre sus funciones está coordinar, dialogar. El tema laboral es muy importante, Nelson, porque si bien había deseos de Monseñor Agripino de llevar adelante este tipo de temas con altura, es cierto que en la República Dominicana hay una situación laboral que hay que revisar y que entiendo yo, esta nueva designación podría inyectar el término sangre nueva, que a algunos les gusta, a otros no, a todo el proceso que va a exigir la República Dominicana, que es un proceso de transformación laboral de cara a estos tiempos post-COVID-19 que ha dejado, recuerden, a más de 1 millón de personas sin trabajo en este momento. Eso sin decir el tema salarial, que está todavía sobre el tapete. No ha habido acuerdo. El gobierno de Danilo Medina no logró sacar a millones de personas de ganar 10.000 pesos y eso es algo que estará sobre el tapete. Este nuevo director del Consejo Económico y Social probablemente tenga que estar en los diálogos que lleven adelante el sector empleador y el sector sindical, entre muchos otros temas. Yo soy de las que piensa que Monseñor Agripino Núñez Collado va a mantener un rol de índole consultiva, por decirlo de alguna manera. Coincido en parte con Nelson en que las formas son importantes, también en cierta medida con Yulisa, quien comenta, bueno, ya se esperaba desde hace mucho tiempo el tema de la salud de Monseñor, es algo que se ha comentado también en distintas oportunidades. De cualquier forma, vamos a estar nosotros hablando de este tema. Va a descansar y que nadie piense que a Monseñor le interesaba estar ahí. No, al contrario, yo creo que su último juego en materia de concertación lo pichó ahí en el Consejo, porque esa comisión de acompañamiento, que por sectarismo no fue mucho más amplio, esa reunión del Consejo jugó su papel en las elecciones. Cuando se escriba la historia del proceso electoral, lo que no se sabe, exactamente se verá que esa comisión de acompañamiento pidió jugar su papel a la Junta y se lo dieron, pero ni modo. Un saludo desde aquí tanto a Monseñor Núñez Collado como a Rafael Damares Toribio y a su querida familia. Saludos para ustedes, todos. A propósito de que Catherine menciona el tema del COVID, yo estaba viendo en un recuento que estábamos analizando en otro espacio ayer, que aparentemente si seguimos con esa misma cantidad de pruebas, podríamos pensar o podríamos visibilizar que ojalá y en las próximas semanas nosotros vengamos en bajada. Ayer solamente fueron 340 nuevos contagios y la gente tiene que mantener el distanciamiento, mantener el uso de la mascarilla, el lavado de las manos y las medidas de higiene, a ver si nosotros podemos finalmente no pasarnos el 31 de diciembre con mascarilla a distancia y haciendo la cena por Zoom. A mí me llamó la atención ayer, Nelson y Catherine, que nosotros recibimos un video de una fiesta en medio del toque de queda. Estamos celebrando un cumpleaños en Los Atillos. Evidentemente quedaron todos presos, pero miren el fiestón que tenían esta gente celebrando el cumpleaños de uno de ellos. Ya eso que ustedes estaban viendo es el de Barajute de cuando llega la policía.
Pero antes que eso, lo que había era una tremenda fiesta, desafiando a las autoridades en medio de un toque de queda. Nosotros volvemos al mismo tema de todos los días. ¿Cuál es el compromiso que está asumiendo la gente? ¿Por qué se toman este tipo de medidas? ¿Por qué la gente desobedece sabiendo que pone en riesgo a los policías que tienen que ir a apresarlos, a sus familias a donde van después de darse esta rumba y al personal sanitario que en muchas de las ocasiones no alcanza para atender las personas contagiadas? Lo grande que esta gente hay que buscarle cama cuando se infectan, a pesar de que no respetan el toque de queda. Mira, y eso no solamente es aquí. Ustedes vieron el caso en México con más de 10 muertos en una discoteca, cuando la policía irrumpió, precisamente porque está prohibido, en el corre-corre murieron 12, 13 personas. Yo quisiera, a propósito de la cantidad de pruebas, porque hay una trampa, señores, se están haciendo un promedio de 3.000 pruebas diarias, y ya decía el ministro de Salud que el laboratorio está paralizado y que solo el reporte de ayer consigna los laboratorios privados, por eso que hay tan pocos casos. Claro. Pero cuando comience lo que prometió el gobierno de hacer 10.000 pruebas diarias, ustedes van a ver que los casos van a subir con creces. Miren lo siguiente, y ojalá que Óscar anote este nombre, el epidemiólogo y salubrista Carlos Manuel Félix Cuello, no lo conozco. Dice él que mientras las autoridades estén ofreciendo un máximo, no estén ofreciendo en un máximo de 24 horas las pruebas PCR que se realicen y que los reportes de personas que son dadas de alta correspondan al mismo periodo, no habrá un panorama real de la incidencia de la COVID-19 en la República Dominicana. Lo que estamos viendo es precisamente menos casos porque es abrumadoramente menor la cantidad de pruebas. Los 4 días anteriores al 16 de agosto, 3 de ellos hubo 5.000 pruebas. Entonces la gente se está confiando, hay menos casos, miren, 300 nada más. Ajá. Pero ya vimos lo que dice el Caribe hoy, 443 muertos en agosto, la mayor cantidad en un mes desde que se inició esto de la pandemia. Es que no hay seriedad en la data, Nelson, y quizás no por un tema de aspiración gubernamental, sino porque tienen que establecerse, como bien señala ese epidemiólogo, los controles con relación a cuál es la hora que se cierra, cuál es la hora que se abre. En epidemiología los datos son muy, pero muy importantes. Por cierto, las 100.000 pruebas prometidas por el gobierno de Luis Abinader ya están en el país, pero en aduana. En el Laboratorio Nacional se habla de problemas técnicos. ¿Cuáles son esos problemas técnicos? ¿Cómo se resuelven esos problemas técnicos? Había yo dicho casi en el comienzo de Despierta con CDN, recuerdo, si no fue el lunes, fue el martes pasado, que decía la vicepresidenta, el martes tendremos las pruebas. Hoy es jueves. Entonces, uno sabe que hay presión, uno sabe que definitivamente hay un engranaje que aceitar, pero nuestra labor como veedores y como fiscalizadores, ese es nuestro rol también como medios de comunicación, tenemos que estar marcando la tendencia informativa, haciendo seguimiento de promesas, porque no es por una situación de índole de medalaganaria, no, es que hay personas que están contagiadas, que están haciendo vida pública, que están asintomáticas y que la situación se complica entonces con la pandemia. Antes de la pausa, yo quiero dar un mensaje luctuoso aquí. Hablábamos de que ojalá esto no llegue en diciembre y hablamos que el 2020 es un año perdido. Pablo McKinney escribió un libro, El año que vivimos en peligro. Yo creo que el 2020 es el año que vivimos en peligro. Entonces quiero acompañar y también el CDN completo a Pablo McKinney, quien acaba de informar a través del Twitter la honda pena de la muerte de su viejo, el profesor Pablo McKinney. Él dice que para eso no hay palabras y para nosotros tampoco hay palabras. Solidaridad a Pablo McKinney por el fallecimiento de su padre. A la pausa. Continuamos en Despierta con CDN. Hoy vamos a hablar de economía, de bonos domésticos, de recuperación, de inyección al sector turismo, inyección al sector educativo, a la UAS. Una repartidera de dinero que se hace necesaria para poder darle el empujón que necesita la economía dominicana a ver si sale a flote. Para ello tenemos aquí vía Zoom a nuestro amigo Henry Ebrard, economista, especialista además en temas financieros. Ebrard, buenos días. Qué bueno que nos acompañas. Muy buenos días a ustedes y muchas gracias por la muy amable invitación para hablar de esos temas que me imagino están preocupando obviamente a mucha gente, ¿no?
Ebrar, en estos días hay mucho dinero en la calle, según escucho los anuncios, pero quisiera comenzar por lo del presupuesto complementario. Sí, señor. 202.000 millones. Dice el gobierno que se va a apoyar en la obtención de préstamos y la colocación de bonos, tanto domésticos como en los mercados internacionales. Antes se decía en el asunto de la deuda que era insostenible, pero ahora en medio de la debacle económica por la pandemia se sigue tocando esa tecla. Danos tu opinión. Claro que sí, mira, es cierto que el coronavirus ha cambiado muchas formas de ver las cosas. Es el caso también en la parte económica. Yo creo que todo el mundo tiene claro aquí en República Dominicana, porque yo siempre tengo la oportunidad de poder expresarme en los medios de comunicación, lo cual se lo agradezco a todos ustedes. Y siempre yo creo que sigo identificado con el tema de que cuidado con la deuda, cuidado con el déficit. Yo creo que eso me da aún más autoridad y para poder decir lo que hemos dicho desde el principio. La única manera de poder salir adelante con esta crisis y poder llegar al final del año 2020, no queda otra. Hay que conseguir la mayor cantidad posible de dinero en los mercados internacionales, lo cual nos puede permitir tener un déficit lo suficientemente grande para poder atender las necesidades y reconocer la caída de la economía. Me explico. Dos impactos inmediatos sobre las cuentas fiscales del Estado. Que uno, por la caída del crecimiento de la economía, que ya finalmente este proyecto de presupuesto reconoce que no es verdad que la economía es un 0%. Eso lo dijimos desde el principio. Y yo creo que con eso se está corrigiendo un poco una falta de responsabilidad probablemente, ¿no? De cómo se manejó el presupuesto modificado, como se llamó, ¿no? Ahora lo estamos llamando presupuesto complementario. Ahora se proyecta que la economía caería menos 4%. Sobre esta base, obviamente, significa que va a haber una caída de ingresos muy significativa. Para que lo entendamos, lo podemos medir versus el presupuesto o versus el año pasado. Si nos comparamos con el año pasado, que fue una cifra bien real, este año se proyecta que lejos de crecer, en vez de crecer en 90.000 millones de pesos, los ingresos van a caer en unos 46.000 millones de pesos versus el año pasado. Estamos hablando ahí de una caída de un 7% de los ingresos. En otras palabras, si comparamos con el presupuesto original, que es lo que hay que hacer, se proyectaban ingresos por 750.000 millones de pesos y ahora se proyecta apenas 610.000 millones. Estamos hablando de ahí una diferencia abismal en el proyecto de 140.000 millones de pesos solamente del lado de los ingresos, y considerando dentro de esos ingresos, eso yo creo que lo van a precisar las autoridades, siguen incluidos ahí ingresos excepcionales por 29.000 millones de pesos y el impacto favorable que ha tenido el crecimiento de los precios del oro. Entonces, 140.000 millones solamente del lado de los ingresos, te dice que el déficit se había originalmente proyectado en 110 millones de pesos, ya se va a 200.000 millones. Pero por encima de esto, y ha sido la principal consecuencia del COVID, ha significado que el Estado tenga que incrementar de manera considerable, indispensable, nadie lo va a discutir, indispensable, los gastos a través de transferencias sociales, todos esos programas que se implementan a partir del mes de abril, fase 1, fase 2, Partir, Quédate en Casa, que nuevamente, de manera yo creo no tan responsable, el presupuesto modificado contemplaba esos programas, pero solamente hasta el 30 de junio. No estaban en el presupuesto para seguir hasta fin de año. Por supuesto y por dicha, esta nueva versión del presupuesto confirma que esos programas tienen que seguir hasta el mes de diciembre, pero eso significa que entonces
El presupuesto de gastos que se contemplaba para este año, estábamos hablando de unos 861 millones de pesos, se va ahora a incrementar en más de 160 mil millones de pesos, estamos hablando de 1.028 mil millones de pesos, hasta eso es difícil, ¿no? Hablarlo. O sea, cuando vamos sumando la diferencia del lado de los ingresos más la diferencia del lado de los gastos, tenemos que entonces el nuevo déficit que se proyecta no es 110 mil millones, lo que había en el presupuesto original, no es 230 mil millones que había en el presupuesto modificado, sino que ahora estamos hablando de 408.157 millones de pesos, eso es el 9.3% del PIB, es el déficit más alto que pudiéramos pensar para la República Dominicana, y eso obviamente significa que sí, se va a tener que ir en los mercados internacionales para buscar ese dinero. Tenemos entendido que en la primera quincena de septiembre ha sido aprobado este proyecto por el Congreso, pues ya se va a ir a los mercados internacionales para buscar ese dinero adicional, sin el cual no hay forma de llegar al final del año 2020. Señor Ebrard, hemos visto el problema, ahí está el problema y cómo se está resolviendo el asunto del COVID. Usted y varios economistas señalan una de las alternativas es ir a buscar recursos en el mercado internacional. Se habla de una recuperación que podría llegar ni siquiera en el 2021, sino a partir del 2022, una vez que la República Dominicana contraiga esta serie de compromisos que podrían, en cierta medida, empeñar el futuro de todos los dominicanos, por decirlo de alguna manera, más allá de si se debe justificar o no, porque en una situación como esta difícil sería hacerlo de otra manera. ¿Cuál sería la respuesta? Se habla de una modificación fiscal y cómo hacer un desmonte de los beneficios tributarios que estamos dando hoy para reactivar la economía. Interesante tu pregunta, porque obviamente hay dos tiempos que son parte un poco, vamos a decir, de la respuesta global frente a esta crisis. Primero hay que atender la emergencia, ¿no? Y yo creo que eso es lo correcto. Había que presentar rápidamente lo que están haciendo las autoridades, un presupuesto complementario lo más sincero posible. Yo creo que, mira, uno puede estar discutiendo si la caída va a ser -4, -5, -6, pero ya reconocer que es -4 ya ese es un buen inicio, y incrementar el gasto. Todo eso está bien porque hay que salvar ahora, hay que seguir salvando vidas, es el tema de salud. Hay que salvar la comida de la gente, tanto a nivel de la producción en el campo como tener los ingresos o hacer llegar comida física a la gente. Hay que salvar a las empresas para salvar los empleos. Ahí yo quisiera ver más en detalle, ¿no? Lo que se está previendo en este sentido. Muchas empresas micro y pequeñas, si no reciben en las próximas semanas dinero directamente de las autoridades, es altamente probable que no tengan las condiciones para reiniciar, especialmente en las zonas turísticas, donde hemos visto que si bien abrimos las fronteras, una reapertura de las fronteras, no ha sido, vamos a decir, como el reinicio de una temporada turística. Las cifras han sido muy bajas, sin mucha sorpresa, y realmente el inicio del sector turismo esperamos verlo a final del año. Entonces, al mismo tiempo, y yo me imagino que ya habrán avanzado con esto, porque hay que presentarlo antes del 1 de noviembre, vendrá entonces un presupuesto 2021, y dentro de este presupuesto 2021 yo creo que vamos a ver muchas de las cosas que tú estás mencionando, muchos de los cambios que van a ser necesarios para de una vez, o sea, a la vez atender esos compromisos adicionales que todos nosotros estamos adquiriendo este año como respuesta al COVID, porque el país se va a endeudar considerablemente. Claro. Considerablemente, porque es la única manera. Entonces, al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que la economía pueda empezar a rebotar. Mire, para el año que viene se anuncia crecimiento posible entre un 4 y un 4,5%. Ahora, tomar en cuenta que eso nunca va a ser suficiente para recuperar la gran pérdida que hemos tenido en este año 2020, y mucho
mucha de esta recuperación va a seguir dependiendo de lo que sigue siendo, creo, una columna vertebral de la economía dominicana, que es el sector turismo. Claro. Y hemos visto con mucho interés, ¿no?, el plan de relanzamiento. Yo creo que está claro lo que haya que hacer. Creo que habría de pensar que cuando hablamos del sector turismo debemos de ir mucho más allá de solamente turistas que llegan a un hotel. Hay todo un entorno alrededor del hotel, hay una cadena de valor que hace que la zona turística de Punta Cana Bávaro tiene influencia hasta la frontera, hasta Montecristi, hasta el sur, donde hay producciones agrícolas que van destinadas al sector turismo. Entonces, creo que ahí vamos a tener que ver en la práctica, en la realidad, tiene que haber una programación, una ejecución perfecta de recursos que no son infinitos. Tenemos la sensación este año de que, bueno, poco importa, todo se va a conseguir prestado. Y es cierto, es la misma tónica que hay para todos los países, no es solamente República Dominicana en este caso. Pero ya a partir del 2021 se va a tener que tener una disciplina muy grande. Va a haber, creo, la oportunidad de hacer parte de las reformas que se espera, que obviamente te complica aún más la realización de estas reformas por lo del COVID, pero cuando hablamos, por ejemplo, de una reforma fiscal que no se debe hablar este año, porque eso no es compatible con el esfuerzo fiscal que se tiene que hacer, que es poner dinero en la economía. Ahora sí, a partir del 2021, habrá de ver de qué manera pues las reformas que necesitaba de cualquier modo la economía dominicana, y aún más ahora en tiempo de COVID, cómo vamos a poder incrementar el gasto en salud, que esta crisis nos enseñó que nos agarró completamente fuera de base con eso, cómo vamos a poder mejorar la calidad de la educación y cómo vamos a resolver el tema del sector eléctrico. Pero ahí hemos visto que el nuevo ministro de Energía y Minas claramente tiene ahí una hoja de ruta para el tema del sector eléctrico. En fin, muchos retos, eso significa mucho dinero que lo vamos a conseguir. O sea, yo me siento más tranquilo ahora que yo he visto que ya se dio a conocer la versión del presupuesto complementario, porque eso quiere decir que ya han identificado de dónde va a venir el dinero, y de hecho, y con eso yo cierro la respuesta, casualmente, ayer, con una buena señal de eso, por primera vez hace mucho tiempo, el año pasado, el tipo de cambio, el dólar, en su cotización oficial del Banco Central, ha bajado 3 centavos. Hacía mucho tiempo que no veíamos eso. Señor Ebrard, tenemos necesariamente que endeudarnos como país para poder afrontar la baja de la economía, pero tenemos además préstamos, muchos préstamos que venimos arrastrando del pasado, y tenemos muy bajas recaudaciones. ¿Cómo se equilibra eso de cara al futuro en lo que nos llegue ese 4% de relanzamiento de la economía? Mira, eso es la verdad, un reto formidable que les toca a las nuevas autoridades. Ya era formidable sin el COVID. O sea, siempre lo habíamos dicho, estamos en una zona de alta turbulencia, porque en el presupuesto 2020, el presupuesto original, había que dedicar más del 40% de los ingresos del gobierno central para atender las obligaciones de deuda, pago de capital y pago de intereses. Para poder cerrar el año en tiempos sin COVID, había que ir a buscar 245.000 millones de pesos de financiamiento. Ahora estamos hablando de básicamente 600.000 millones de pesos para lograr cerrar el año. No vamos a tener dificultad para conseguir ese dinero, especialmente afuera. Habrá de ver, mira, cuánto va a ser el monto de este bono soberano. A partir de ahí, es cierto que para poder garantizar la viabilidad, la sostenibilidad de este nivel de deuda, habrá de mostrar efectivamente a los mercados internacionales, muy probablemente con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, de que se están haciendo las reformas para asegurar la sostenibilidad de todo eso. ¿A qué me refiero? Que tú vas a necesitar ver de qué manera, sin incrementar las tasas impositivas, incrementar las recaudaciones. Tú vas a tener un incremento natural porque la economía va a crecer. El año que viene va a haber un punto de inflación, pero
obviamente uno de los grandes retos en el caso de la economía dominicana, con un grado de informalidad de más de un 60% en el sector privado, informalidad que obviamente habrá crecido como lamentablemente resultado del COVID. Ahí habrá de ver cómo incrementar las recaudaciones del Estado, al mismo tiempo bajando las tasas, lo cual quiere decir que habrá que ampliar la base y hacer que gente que por las razones que sea, generalmente no buenas razones, no llegaban a pagar lo que tenían que pagar, pues tendrán que pagarlo. Además de, y yo creo que ahí hay que ser responsable diciéndolo, han salido en el día de ayer unas noticias interesantes sobre ganadores y perdedores del COVID. Tenemos la sensación de que todo el mundo ha perdido, hay gente que lo ha perdido todo con el COVID. Ahora hay sectores económicos que no le ha ido tan mal con el COVID. Entonces, ¿cómo desde las nuevas autoridades se pudiese sugerir muy humildemente de que se piense en algunas medidas de solidaridad, de modo que los que todavía lo tienen todo, y más todavía, los que ahora tienen más gracias al COVID, puedan contribuir un poquito más al financiamiento del costo de la crisis, algo importante. Pero si eso no viene acompañado de un gran esfuerzo por parte del Estado en mostrar que de ahí adelante, que a partir de ahora inclusive, el gasto público va a ser un gasto con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, con buena priorización, con excelente ejecución y sin corrupción, entonces todo eso va a ser más fácil. Finalmente, habrá de ver si alguna parte de la deuda se puede, no sé si es decir, renegociar o ver cómo readecuar alguna parte de la deuda y ver si eventualmente considerar que algunos activos del Estado pueden ser vendidos para bajar el nivel de la deuda. Yo creo que usted pone todo eso en una licuadora, le puede dar un poco lo que sería, pero atender solamente pensar que subiendo las tasas de los impuestos se resuelve eso, yo creo que todo lo contrario, eso sería marchar completamente hacia atrás. Ebrard, parecería una trampa, todos los indicadores son negativos. Tú dices que para diciembre el turismo tendría cierto reanimamiento. Hay gente que dice que eso será para el verano del 2021 porque está ligado a la evolución de la pandemia, si aparece una vacuna y principalmente a la situación económica de los países emisores. Yo quisiera, para cerrar, alguna opinión tuya en perspectiva para el futuro inmediato. Teóricamente, y de acuerdo a la Constitución, el gobierno debiera presentar el presupuesto general del Estado para 2021 el 1 de octubre. Eso no va a ser así, pero no creo que por la composición del Congreso sea algún problema. Tú has dicho que no hay posibilidad en lo inmediato de una reforma en lo fiscal, del cuidado que hay que tener con nuevos impuestos. ¿Qué recomendaciones finales harías tú, Ebrard? No, mira, yo creo que hay valores que son importantes en tiempo de crisis. Lo escribí en un artículo recientemente. Yo creo que, primero, que hay que construir un relato. Yo creo que es muy importante el tema de la comunicación. Una crisis como esta. Recuerden, en 1940, Winston Churchill hablando a los ingleses cuando Alemania está a punto de invadir y de conquistar a Inglaterra, la batalla de Inglaterra en 1940. Y Churchill hizo un discurso fenomenal a la nación, construyó un relato y logró movilizar con un relato bien estructurado y bien entregado, bien comunicado, prometiendo nada más sangre, sudor y lágrimas. Claro, los tiempos han cambiado, pero yo creo que el tema del liderazgo, el tema de la transparencia, la sinceridad, es muy importante, y la solidaridad. Yo creo que si logramos, si se logra construir un relato alrededor de esto, pues entonces se pudiese lograr movilizar, que no es fácil, o sea, un tiempo de crisis, una crisis como esta, tú tienes que lograr movilizar a todo el mundo. Para eso tú tienes que construir una bonita historia. Este relato de que, mira, lo que le pasó a la República Dominicana le pasó a todas las naciones, no hemos sido derrotados,
es una oportunidad inclusive para lograr una serie de transformaciones que en los últimos 30 años no se había podido lograr, cómo hacer que el crecimiento ahora sí le llegue a la gente, cómo hacer que el crecimiento no sea tan excluyente, cómo hacer que podamos de nuevo apoyar a la producción nacional para convertirnos realmente en una potencia regional a nivel de exportaciones, cómo hacer que también la misma sociedad, el mismo sistema sea más participativo y más democrático en este sentido. Yo creo que esas son esas oportunidades, por eso hay que construir este relato. Eso quiere decir que entonces el presupuesto 2021, que tú sabes que por haber sido un año de elecciones y de cambio de mando, se tiene un mes más, ¿no?, para hacer la presentación del presupuesto, o sea que tienen hasta antes del 1 de noviembre hay que depositar la pieza. Yo asumo que muchas de las reformas y transformaciones que son necesarias tendrán que ser contenidas en este presupuesto 2021, porque lo que tú no pones en este presupuesto 2021, después va a ser mucho más difícil ponerlo en el presupuesto 2022, porque así es el calendario, así son las cosas. Yo creo que es el momento de pensar que hay que transformar muchas cosas de la seguridad social, tanto en la parte de salud, como en la parte de pensiones, como en la parte de riesgos laborales, como también en el tema del seguro de desempleo. Señores, el seguro de desempleo no era una simple sugerencia, era un mandato de la Ley de Seguridad Social. De haber implementado lo que se decidió hace ya 20 años atrás, este seguro de desempleo, no hubiésemos tenido que tener la necesidad de inventar un fase 1, un fase 2, y hubiésemos tenido los mecanismos para atender mucho mejor a tanta gente que ha perdido su empleo, o lo ha perdido ya porque ya fue despedido, o lo ha perdido y todavía no se lo han dicho porque todavía está en suspensión. Entonces, creo que hay muchos retos, y para eso, pues mira, la responsabilidad que tiene el nuevo presidente es formidable. Es un líder en tiempo de guerra económica y social. La pandemia es una tormenta perfecta. Claro. Sanitaria, económica y social. Y ojalá, pues mira, lo que siempre yo he dicho en esos tiempos, y hay que olvidarse de que si es con guitarra, con violín, o tocamos todo para la orquesta o vamos a perder la orquesta. Me encanta el análisis de don Henry Ebrard, porque coloca al café una dosis de realidad, una dosis de compromiso, una dosis de reto. Siempre oportuno su comentario, señor Henry Ebrard, economista. Decía un titular del periódico Diario Libre hoy, la empinada montaña de deuda pública. Buen titular para la crisis a la que estamos sometidos en la República Dominicana y yo pienso que en el mundo. Señor Henry, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta mañana. Para nosotros ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes y feliz resto del día. Igualmente, vámonos a comerciales. Ya regresamos con más de Despierta con CDN. Nadie se recordó de eso, pero el plan de desescalada decía que el 24 de agosto, recién pasado, iban a abrir la sala de cine y se iban a permitir espectáculos con público, pero ni se mencionó. Pero al haber pedido la extensión de la emergencia, que va a seguir el toque de queda, está de más pensar en que podrían abrir la sala de cine, aunque son muchas las cosas que están abiertas. Ojo, parece que los casinos están retomando, sería bueno investigar sobre eso porque me llegó la información de que hay algunos casinos que han empezado a operar. Esto pone la atención también en el sector de entretenimiento, que ha sido un gran huérfano, me lo han comentado, de las medidas anunciadas tanto por el gobierno del expresidente Medina como por el gobierno del presidente Abinader. Y me refiero al entretenimiento, incluso hablando del sector del teatro. No solamente los actores, la gente cuando se habla de entretenimiento, teatro, cine, nada más piensan en los actores. Esto es una gran industria que mueve también desde floristas, maquillistas, costureras, en fin, es un sector hasta importante, hasta comida. Y por supuesto eso genera un bache en un sector económico que clama por apoyo de las autoridades. Ni hablar de aquellas personas que se dedican al entretenimiento de los niños. Tanto que nos quejamos de que los niños están metidos en las casas, que no tienen actividades que hacer. Esas personas que se encargaban precisamente de brindarles facilidades, entretenimiento, diversión a los más pequeños de la casa, hoy en día tienen ya 6 meses sin poder operar y eso les está haciendo un hueco importantísimo en sus finanzas porque además dicen, los bancos no nos están prestando.
para poder seguir sosteniendo la situación. La situación es complicada. Una situación complicada también se dio con la desaparición de la niña Liz María, cuyo cadáver no ha aparecido todavía. Tenemos a nuestro compañero Rafael Lara, que se encuentra en este momento en vivo en el kilómetro 14,5 de las Américas, el lugar donde se empezó a buscar el cadáver de la niña, donde se quedaron buscando de la niña y donde se suspendió la búsqueda. De este hecho, el asesinato, la violación y posterior asesinato de la niña Liz María Sánchez, hecho cometido por Sterling Francisco Santos en el ensanche Isabelita. Aquí estamos en este momento en el lugar donde las autoridades duraron varios días buscando el cadáver, donde habría sido lanzado por el imputado. Esto es en el kilómetro 14,5 de la autopista Las Américas. Luego de varios días e intensas horas de búsqueda del cadáver, pues las autoridades abandonaron la búsqueda antes de ayer, y pues ya por las largas horas de trabajo infructuoso aquí en el Mar Caribe. Ellos regresaron en el día de ayer a solicitud de los padres de la menor, pero no obtuvieron nada, de manera que ellos hasta nuevo aviso tienen suspendida la búsqueda del cadáver. Recordar que este caso pues ya se dictó 18 meses de prisión preventiva como medidas de coerción al imputado Sterling Francisco Santos, el panadero. Fue declarado complejo, y pues tanto los abogados de los querellantes, así como el Ministerio Público, han dicho que el caso continúa pese a que no aparezca el cadáver, y que al parecer ya hay precedentes de casos donde se han obtenido condenas sin haber obtenido el cadáver, simple y llanamente con las evidencias que han podido recabar. Y a propósito, que en este caso hay un testimonio, una confesión por parte del imputado. De manera que nosotros hoy vamos a tratar de conversar con los familiares de la pequeña para ver cuál es su expectativa y si pudieran tal vez aportar otro tipo de información o algún dato donde se pudiera localizar el cadáver. De manera que más adelante estaremos haciendo contacto con ustedes para presentar cualquier información adicional que se presente. Retorno con ustedes. Gracias, Lara. Un caso verdaderamente lamentable. Qué pena que se haya suspendido la búsqueda. Qué pena que no apareció el cadáver. Y uno se pregunta, Catherine, Nelson, si realmente el cadáver de la niña fue tirado en ese lugar o si simplemente fue una distracción del confeso violador y asesino para que no se encuentre nunca y así complicar un poco más las consecuencias penales. Yo decía en ese momento, Yulisa, Nelson, que parte importantísima de haber dispuesto cámaras de seguridad en la capital de la República Dominicana, en los alrededores, era definitivamente no solamente hacer persecución de delitos menores. Casos como este podrían encontrar una conclusión más fácil, más expedita, si este sistema de cámaras funcionara en un radar quizás más amplio. Esto tendrán que revisarlo las autoridades. Ojalá que el 911 siga manteniéndose, expandiéndose y que pueda dar luz sobre delitos de esta índole. Si las cámaras no revelaron que él lanzó el cuerpo de la niña, solamente con el testimonio de un sujeto con estas condiciones, yo no me llevaría al caso. Eso lo deben saber, por supuesto, los fiscales a cargo del expediente, pero veremos lo que ocurre en las próximas horas. Mientras tanto, la niña continúa desaparecida. Eso pone en entredicho, como bien señalaba Yulisa, el desarrollo penal del caso. Bueno, los familiares y vecinos insisten a diario en que las autoridades hagan justicia en este caso. Yo recomendaría, para que no se olvide, para mantener vivo el reclamo, el llamado, que la comunidad mantenga algún tipo de protesta, de presión. Puede ser el tradicional encendido de velas nocturno, pero hay que mantener el caso vivo, porque va a pasar a un segundo plano, va a entrar en el entramado nunca bien claro y definido de la justicia. Sí. Vendrán los alegatos, las chicanas de los tribunales, y se va a perder el caso de Liz María, en un momento conmociona a la sociedad. Pero vemos que esto es tan dinámico que la agenda prioritaria pasa de un tema a otro casi a diario. Entonces, nosotros como medio de comunicación tenemos el compromiso
de no olvidar a Liz María, pero también darle seguimiento a otros casos. Mi recomendación a la comunidad, que no dejen el caso solo en manos de las autoridades, que no lo suelten, que mantengan la presión para que no se olvide. El caso de Emely Peguero, recordemos, Nelson, Yulisa, obtuvo preponderancia y no se perdió precisamente por la acción de la comunidad que insistía, reclamaba que Emely Peguero había sido asesinada, que ellos fueron muy activos, fueron a medios de comunicación locales y no soltaron, como bien apunta Nelson Rodríguez sobre este caso particular. Mire, se acabó el tiempo. La invitación para mañana a las 7 estaremos aquí nuevas veces en Despierta con CDN. Bye bye. Bye.